Acompáñenme a la palabra a buscar. El libro de Isaías, capítulo 30, voy a leer el verso 21 a favor de todos ustedes. Ayer yo comencé un tema en el devocional y hoy lo voy a terminar. Ayer hablábamos de el Señor Jesucristo cuando fue tentado, lo que tuvo que hacer y declarar para ser librado del enemigo y para que el enemigo dejara de molestarlo y lo dejara quieto por un tiempo. Hoy yo quiero leer este versículo y quiero seguir llevando un poco más a profundidad el tema acerca de qué estamos escuchando, cuál es la voz que estamos oyendo nosotros, a quién estamos escuchando, cuán importante es esto. Y acá lo dice la palabra del Señor, dice: tus oídos lo escucharán, tus oídos lo escucharán detrás de ti. Una voz dirá: este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando somos direccionados por el Espíritu Santo de Dios, cuando somos guiados, nuestros oídos han sido afinados para escuchar la voz del Espíritu de Dios. No importa cuál camino tomemos, el Espíritu de Dios se mueve con nosotros, camina con nosotros y va con nosotros. Este es el camino por el que debes ir, dice el Señor, ya sea a la derecha o a la izquierda. Depende de lo que el Señor nos muestre, depende de lo que el Espíritu Santo de Dios nos aconseje. Por ese camino debemos ir. Y yo decía ayer algo, y es que nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. No es un sorteo hacer un negocio o no hacerlo. No es un sorteo escoger a la pareja con la cual yo voy a convivir mis restos de días, con la persona que me voy a casar. Nosotros tenemos que aprender a elegir y a elegir bien, porque hemos sido guiados por el Espíritu de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque somos hijos de Dios. Y eso era lo que nos enseñaba ayer la palabra acerca de Jesús. Él reconoció, él fue bautizado en el río Jordán por Juan. Y cuando el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo de Dios vino sobre él y lo llenó. Y el Espíritu Santo de Dios no se fue, no lo dejó solo, seguía con el Señor. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando atravesó por el desierto era porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. No porque solo por sus pensamientos o la forma de ser hubiera decidido meterse al desierto solo, ir por ese camino solo. Hoy la iglesia del Señor quiero preguntarle: ¿qué voz estás escuchando o por quién estás siendo guiado? Yo un domingo, el año pasado, un domingo, prediqué. Si usted me acompañó ese domingo, yo hablaba acerca de que Dios mismo se apareció en una luz en medio de las nubes donde estaban reunidos. Eso fue el monte de la transfiguración. Y estaba reunido Moisés, Elías y estaba Jesús. Y se le presenta allí Dios mismo. Era la voz de Dios mismo ahí representado, hablando, y les decía: este es mi Hijo amado, hablando de Jesús, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esas mismas palabras son las que Dios mismo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesucristo, el Señor declaró sobre él. Y se escuchó una voz del cielo. Uy, Señor, yo siento la presencia del Señor. Yo no sé a quién el Señor en esta mañana le está dando identidad, pero Él te dice: tú eres mi Hijo amado. Ayer hablábamos un poco y el pastor nos hablaba acerca un poco de la identidad que tenemos que tener como hijos de Dios. El Señor nos ama sobre todas las cosas a pesar de cualquier cosa. En Mateo 17 nos muestra este relato y nos dice que fue la misma voz del Señor, la misma voz de Abba Padre. No era el Espíritu Santo, no era Jesús, era Abba Padre el que estaba hablando acerca de su Hijo y decía: a él oíd. El Señor es quien viene hacia nosotros porque quiere que nosotros le busquemos. El Señor es el que está interesado siempre en llevarnos hacia Él. Pero también es un Dios celoso, un Dios que no le gusta que nosotros escuchemos otras voces. Porque mire que en ese momento tuvo que interrumpir esa conversación de Pedro, que también se encontraba allí. Pedro estaba allí en ese monte. Y estábamos nosotros hablando de que Dios es un Dios celoso, de que a quién estamos escuchando, y a veces tomamos opciones o tomamos direcciones que no nos sirven. El Señor no nos ha enviado a escuchar a las voces del enemigo, como lo hablábamos ayer. Ese Goliat que vocifera siempre en contra de nosotros y que nos hace
nos hace ver como si nosotros no fuéramos, dudar, es la palabra correcta, dudar acerca de la identidad de nosotros. Hoy te vemos como pueblo de Dios y como hijos del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, hermanos de Jesucristo. Escuchar. Algunos eligen de hoy en día la luz, otros se quedan en las tinieblas. Pero es muy importante escuchar nosotros como hijos de Dios la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Mire que Jesús, ayer hablábamos también esto, Jesús, era el Hijo de Dios y Él estaba lleno del Espíritu Santo. Él estaba ungido por el Señor y ahorita lo vamos a leer en la Escritura para que ustedes de pronto no piensen que es cosas que yo estoy diciendo acá, sino lo vamos a ver a través de la palabra. Mis hermanos, estos son tiempos en los cuales el Señor está separando el trigo bueno de la paja. Las ovejas las está separando del lado de las cabras. Pero dependiendo de la decisión que nosotros tomemos hoy, de lo que nosotros elegimos hoy, o decidamos hacer hoy, o a partir de hoy, hará la diferencia en nuestro caminar diario. No podemos seguir diciendo que somos hijos de Dios, pero complaciendo a las vociferaciones del enemigo, como lo hablábamos ayer, haciendo lo que Él nos desafía a hacer. Tenemos que tener claro que somos hijos de Dios. Debemos tener claridad en cuanto a nuestra identidad. Y de ahí nadie nos podrá mover. Pero aparte de eso, porque no solamente fue eso, Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es clarísimo. Pero aparte de eso, el Señor fue lleno del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vino sobre Él. Caminaba sobre Él, le guiaba. Estaba lleno del poder del Señor, del Espíritu Santo. ¿Quién está guiando tu vida en esta mañana? ¿Quién está guiando? ¿Quién nos está guiando? ¿Por quién nos estamos dejando guiar? El Señor prometió guiar nuestros pasos para tomar las decisiones correctas. Como lo decía hace un rato, hoy tomamos la cena creyendo que hemos sido uno con el Señor. Y cuando uno es uno con una persona, hay unión. Hay comunión. Eso es lo que el Señor necesita de nosotros. Hemos afinado hoy nuestros oídos y hemos sido hoy renovados el pensamiento, nuestra manera de pensar. Debemos creer en eso siempre que recibimos una palabra, que estamos recibiendo, porque el Espíritu Santo de Dios, yo sé que está haciendo algo ahí en tu mente, algo en tu casa, algo en tu hogar. Si tu hogar estaba desbaratado y necesitaba restauración, déjelo en manos del especialista, que es el Espíritu Santo de Dios. Él está obrando con poder en medio de nosotros y nosotros a veces ni lo notamos. Y así, ni volteando la mirada a Él, el Señor interviene siempre a nuestro favor. Porque Él ha prometido estar siempre con nosotros hasta el fin de nuestros días. Así nosotros seamos hijos ingratos. En Juan 14:26 dice que el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesús, Él nos enseñará todas las cosas. Y por eso es que debemos siempre estar guiados por Él, porque Él nos enseña las cosas, el camino por el cual debemos andar. Hoy deberías escribir este verso que acabamos de leer en Isaías 30:21. Que nuestros oídos siempre escuchen su voz y que sea Él el que nos direccione siempre. Y que no importa si usted va a la izquierda o va a la derecha, sino no importa el camino por donde vaya, porque Dios va contigo. El Señor está contigo y no te va a dejar. El Espíritu Santo de Dios está allí. Y tú vas a ser guiado por Él. Así que no importa si estás caminando hoy a través del desierto. No importa si vas atravesando ese desierto por el cual Jesús tuvo que atravesar. Ayer lo veíamos. Eso está en Lucas 4, verso 1 al 13. Y veíamos que Jesucristo atravesó el desierto. Duró 40 días allá y tuvo necesidad. Tuvo una necesidad. Y el enemigo conocía esa necesidad. Muchas veces el enemigo conoce nuestras necesidades y nuestras falencias. Pero Jesucristo, en medio del desierto, en medio de ese lugar, estaba con el Espíritu Santo de Dios. Estaba siendo guiado por Él. Podemos poner nuestros pensamientos totales, nuestra mente total, a disposición del Señor, que sea Él quien llene nuestros pensamientos, no dejarnos llenar por lo que el diablo traiga a nuestra mente, por lo que quiera decir de nosotros, o por cómo nos conoció alguien un día, y entonces nos siguen tachando igual, porque es que Él es así y nunca va a cambiar. Lo que a veces declaramos de nuestros esposos o esposas, es que este es así, ya nadie lo cambia. No, Señor, el Espíritu Santo de Dios trae
restauración y trae libertad, trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y si Jesús, siendo Dios mismo, fue quien nos habló acerca de la importancia de nuestro amado Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros le necesitamos? Él reconoció su señorío. Jesús reconoció quién era y quién era el que caminaba con él. Reconocía el poder del Espíritu Santo en su vida. Jesús hacía milagros porque el Espíritu Santo de Dios estaba con él. En Lucas 4:14 dice que Jesús volvió. Después de que estuvo en el río Jordán, él volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Jesús no caminaba solo, Jesús nunca estuvo solo. Siempre estuvo con el Espíritu Santo. De pronto no lo habíamos leído, no lo habíamos entendido. Pensábamos que eran dos personas, que los otros estaban en el cielo y que Jesús estaba aquí en la tierra. Pero el Espíritu Santo de Dios está trayendo revelación de su palabra al pueblo de Dios. En estos tiempos viene entendimiento nuevo y sabiduría nueva para aquellos que buscan del Señor. La palabra del Señor va a ser revelada, porque también en Juan dice que Él nos enseñará toda la verdad. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra en Juan 16:13, Él nos enseñará la verdad. Y el Señor es incondicional con nosotros. Él nos guía nuestros pasos, Él guía nuestro caminar. Siempre ha estado ahí con nosotros. Vamos a leer la palabra hoy, Lucas 4, busquemos Lucas 4, verso del 14 al 19. Dice la palabra del Señor, voy a leer a favor de todos ustedes. Dice, entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Estaba Jesús lleno del poder del Espíritu Santo. Y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todo le elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Y le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor, que ha llegado el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Jesús estaba hablando y declarando la palabra que estaba viviendo ya en ese entonces. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y era guiado por el Espíritu de Dios. Tenía el poder del Espíritu Santo. Él sabía que el Espíritu Santo de Dios lo acompañaba y era direccionado. Por eso fue que Jesús pudo vencer. Por eso fue que Jesús pudo vencer la tentación. ¿Qué haría usted en el lugar del Señor en este momento? Si le ofrecieran tanto como el diablo quería engañar a nuestro Señor, ofreciéndole los reinos y las naciones, y que todo sería de Él si solamente se arrodillara y se postrara delante de Él. ¿Te mantendrías firme como lo hizo nuestro Señor Jesucristo? A veces las tentaciones vienen a nosotros. A veces las circunstancias vienen hacia nosotros. A veces la dificultad. Y cuando las cosas a veces se ponen feas, como lo dice el pastor, nosotros dudamos de la firmeza que tenemos en el Señor. Pero si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, no nos va a dejar caer en esa tentación, en esa prueba. No nos va a dejar solos. Podremos salir victoriosos. Y el enemigo no se presenta con cualquier cosa. Él quiere ganar y quiere, como sea, de cualquier forma, hacer su santa voluntad. Y que uno caiga en la trampa de él. Cuando se le presenta a un hombre que de pronto está falto de amor en su casa, que está pasando por una situación en su hogar con su esposa, él no le va a presentar a Betty la fea. No le va a presentar a una mujer bien fea. Él le presenta a una chica bien bonita, bien vestidita, con un cuerpo mejorcito.
porque así es el engaño. Así viene el engaño. Entonces nosotros hoy somos libres de elegir, porque no estamos siendo presionados por nada. Y usted tiene la total libertad de elegir qué camino escoger. Si eliges bien o mal, tienes el criterio absoluto para hacer las cosas. El Señor Jesucristo pudo vencer el diablo porque estaba lleno, y no me cansaré de decirlo, porque esa es la palabra. Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo en estos tiempos. Estamos buscando el poder, la unción. Y todo es un combo, todo viene unido. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El Señor Jesús, cuando estuvo en medio de sus discípulos, nos habló de cuán importante era tener el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y dijo que lo necesitábamos. Él era consciente de que lo íbamos a necesitar. El Señor tenía claro que nosotros dependemos 100% de Él. Nuestras vidas no pueden ser guiadas por otra cosa. Nosotros como hijos de luz no podemos ser guiados por la oscuridad. No podemos dejarnos llevar por las cosas, los pensamientos del mundo, por lo que dijo el médico. Aunque el médico tenga la razón, el Señor es más poderoso en cualquier dictamen médico que puedan dar sobre su salud. Dios puede venir en un instante y sanar. A veces creemos que los médicos tienen más razón que lo que la palabra misma dice de ella. Y de eso también hablábamos ayer, de lo que el Señor Jesús hizo declarando la palabra. Yo sé que todos nuestros problemas y todos nuestros males se arreglan muchísimo cuando podamos empezar a escuchar la voz de nuestro Señor con claridad. No sin interferencia, sin ninguna interferencia, sin ningún de pronto intermediario. Porque a veces esperamos a que el Señor envíe personas a que nos traigan profecía y nos den palabras de aliento y nos levanten el ánimo y nos levanten la fe. Cuando la misma palabra levanta la fe. La misma palabra vivifica. Debemos es que leer la palabra del Señor. Hay muchas cosas que podemos ver a través de la palabra que el Espíritu Santo de Dios hacía. Y habían hombres que reconocían realmente y tenían la convicción de que no podían vivir, hacer las cosas a su manera, y de que no podían vivir sin la comunión con el Espíritu Santo. Y uno de esos fue Pablo. Pablo la tenía clara, y en todo Hechos podemos ver todas las veces que Pablo tuvo que posponer o cambiar un viaje, porque el Espíritu Santo de Dios le decía que no pasara por ese lugar. Y él obedecía. No solamente escuchar la voz, también es la obediencia que nosotros tenemos con el Señor. Debemos ser direccionados, pero si el Señor nos dice por aquí, por ahí, por ese camino irnos. Porque si el Señor nos dice ve a la izquierda, pero usted de todas maneras dice no, Señor, es que a mí me parece que es por la derecha, pues entonces no estamos haciendo nada. Dios, ya así como lo hizo con el Señor, cumplirá cada propósito que tiene con usted, si usted se deja direccionar. Lo podemos ver también en Hechos capítulo 8, verso 29, donde el Espíritu Santo le habló a Felipe para que se le acercara al carro donde estaba el etíope. Y Felipe obedeció. Felipe fue y escuchó lo que este hombre estaba leyendo acerca de la Escritura. Y el Señor usó a Felipe. Dios quiere usarte. El Señor tiene un propósito claro contigo. Pero ¿qué hizo Felipe? Fue sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu le habló. El Espíritu le habló. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso pudo soportar el dolor y perdonar incluso a las personas que estaban haciendo esto. Les dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esteban estaba sufriendo un dolor, una muerte terrible. Y él pudo en ese dolor, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, en medio de ese caos, pudo ver la gloria de Dios. En ese momento vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Y las palabras que salieron de su boca fue, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Los discípulos, todos tenían comunión con el Espíritu Santo, eran llenos de Él, ayunaban y oraban para buscar la dirección del Señor, para que el Espíritu Santo estuviera ahí en medio de ellos siempre, y eran llenos de Él y de su poder. Por eso era que la sombra de Pedro sanaba,
No era porque Pedro tuviera algo especial o fuera más que nosotros, por decirlo así. Era un ser humano como usted y como yo. Pero tenía una diferencia y era que el Espíritu Santo de Dios caminaba con él. Y era el Espíritu Santo el que lo seguía. Entonces la sombra sanaba a los enfermos, levantaba a los enfermos. Porque el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo. Lo declara la palabra en Romanos. Y yo voy a leer una partecita que me gusta mucho de la palabra, que dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes somos guiados por el Espíritu Santo de Dios? Somos hijos de Dios. Y aquí hay una clave muy importante. Y es que no podemos seguir nuestra vida como cristianos haciendo nuestra voluntad. En el verso 15 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice con el miedo. ¿Por qué tenemos miedo de lo que pueda venir? ¿Por qué tenemos miedo de lo que pueda acontecernos? ¿Por qué vivimos llenos de temores? Dice: en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Y ahora podemos llamarlo Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Y muchas veces lo hemos dicho acá y lo hemos declarado. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Y el Señor está con nosotros. Y el Señor nos da la victoria en todas las cosas que nosotros hagamos. El Señor nos ama. Él nos ama con amor eterno. Con un amor incondicional. Con un amor no fingido. No porque toca. Él nos amó primero a nosotros, por eso nosotros le podemos amar. Y cuando el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, podemos revelar. Él nos puede revelar realmente quién es Jesucristo. Porque hay muchos cristianos hoy en día que no saben qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, Él vino, murió y resucitó al tercer día, pero es como si nada, es como si eso no valiera. No le han dado el valor que Jesús merece. Y eso solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios cuando está con nosotros. El poderle amar a Dios a pesar de la crisis. El poder amar a Dios sobre toda circunstancia. El poder amar a Dios sobre cada dificultad. El poder amar a Dios a través de cualquier situación que pueda estar viviendo. El poder amar a Dios sin necesidad que Él me dé lo que yo le estoy pidiendo. No por interés. Yo no busco a Dios para que me dé, para que me dé, para que me dé. Pero a veces nos colocamos unas oraciones y es solamente: Padre, deme, Padre, necesito, Padre, necesito. El Señor conoce su necesidad. El Señor sabe de qué tienes necesidad. ¿Por qué no empezar a adorarle? ¿Por qué no empezar a amarlo por lo que Él es? A exaltar su nombre. Si el Señor te ha dado el don de lenguas, hablar en lenguas, eso edifica su espíritu. Eso levanta. Y intercede sin saber por qué estás intercediendo, pero el Espíritu sí conoce esas lenguas, sí sabe de qué está hablando. El Espíritu Santo nos revela las cosas celestiales. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros aquí en la tierra? ¿Cuál es esa oportunidad? Si el Señor te ha sanado de algo difícil, te ha curado, te ha levantado de una cama, de una enfermedad, es porque tienes un propósito y no lo has terminado aquí en la tierra. Pero muchas veces no nos sentamos a detenernos y a pensar en esas cosas. Estamos tan preocupados por las cosas que necesitamos que no le damos importancia a las cosas del Señor, a los sueños que Él tiene con nosotros, a los pensamientos que Él tiene con nosotros. Somos muchas veces egoístas porque nos sentamos, hable y hable y hable y hable. Es que Señor, mire mi esposo, es que Señor, mire, es que Señor, mire, es que Señor, mire. Y no nos callamos la boca un segundo para escuchar al Señor, para escuchar la voz de Dios, para escuchar al Espíritu Santo. Y dice que el Señor fue lleno del Espíritu Santo. Vuelvo a Lucas. Y estaba sobre él el Espíritu Santo y estaba con él. Jesús, el Hijo de Dios, fue ungido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios lo direccionaba. El mismo Señor fue ungido. Nosotros necesitamos ser ungidos una y otra vez. La unción de ayer, hoy necesitas renovarla. Hoy necesitas un aceite nuevo y fresco. Por eso es que insistimos tanto
con recibir la llenura del Señor, con que Él venga y toque nuestras vidas. Necesitamos ese nuevo aceite, necesitamos recargar. Eso es como una maquinaria que necesitamos fortalecer con el aceite. Porque si usted no le echa el aceite al motor, se le puede dañar. Y llega un momento en que ya no funciona como tiene que funcionar. Así somos nosotros. Dependemos de Él. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, dice Jesucristo, para dar buenas nuevas. Y me ha enviado. Eso me está confirmando que Él no caminaba por su propia cuenta. Era el Espíritu de Dios el que lo llevaba a esos lugares. El Espíritu de Dios lo llevó a ese lugar, a esa travesía, a hablar con la mujer samaritana. Ese no era el camino que el Señor debía coger para cruzar. Pero el Espíritu Santo de Dios lo llevó allá porque esa mujer necesitaba conocer. Esa mujer necesitaba conocer el amor de Dios a través del Señor Jesucristo. Él se dejaba guiar por Él, se dejaba mandar por el Espíritu Santo. Me ha enviado, dice la Escritura, a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad y a dar vista a los ciegos. Cuando a uno lo mandan, cuando uno ha sido enviado, es porque le están dando una directriz, le están dando una dirección. Y el Señor Jesús se dejaba direccionar. ¿Cuánto más nosotros no necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos direccione en medio de estos tiempos difíciles, de estas cosas que se han levantado en el mundo y de las que vendrán? Y que sea el mismo Espíritu Santo de Dios quitando todo miedo, porque el Señor está con nosotros. Que el Señor quite esos pensamientos de muerte, de destrucción. Que si un día, y lo hemos dicho acá, que si un día tenemos que ir a la presencia es porque Él lo provocó. De lo contrario, no hay nada que se pueda levantar en contra de un hijo de Dios si está con el Espíritu Santo de Dios, si está realmente con el Señor. Porque ayer veíamos aquellos que se dicen llamar cristianos, hijos de Dios. No todo el que declara la palabra es hijo real de Dios. No todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ya perdónenme porque yo a veces hablo gritado. A veces es para que me puedan escuchar. Pero yo sé que si usted está aquí conectado es porque quiere más y más del Señor. Pero Dios me pone a traer claridad. El Espíritu Santo me muestra la palabra para traer claridad, porque a veces nos confundimos con cualquier video que vemos, con cualquier publicación que hacen, y ya estamos confundidos, no sabemos qué camino tomar, porque no tenemos claridad de las cosas. Y yo le pido en esta mañana que solamente se deje guiar por la presencia del Señor. Que si usted se demora en tomar decisiones, sean guiadas por el Espíritu Santo. No decir sí de una vez o no decir no de una vez. No, espéreme y oro. Voy a tomar una decisión con el que tengo que decidir. Usted no se deje presionar por nadie. Ayer lo veíamos, usted no se deje. Usted no necesita demostrarle nada a nadie. Usted no necesita demostrar que es hijo de Dios. Usted necesita creer que es un verdadero hijo de Dios y caminar en pos de Él, siguiéndolo a Él como lo hicieron los discípulos. Y ya para terminar, nosotros podemos ver a la luz de la palabra cuán importante es el Espíritu Santo y que definitivamente de Él dependemos. Podemos estar en la vida cristiana, pero seguir ciegos espiritualmente. Y Jesús vino a dar vista a los ciegos. El Espíritu Santo vino a traer vista a los ciegos. Podemos estar con el Señor y decir que seguimos a Cristo, pero no obedecemos al Señor. Y aquí les dejo un tipcito. El Señor Jesús obedeció a papá, porque lo primero que Jesús hizo fue buscar a Juan para ser bautizado en el río Jordán. Y a partir de ese momento vino el Espíritu Santo de Dios sobre él y lo llenó y no lo dejó nunca más. Así que si usted no es bautizado en este momento, lleva de vida cristiana y no se ha bautizado, puede hacerlo. Si vive aquí en Barranca Bermeja, nosotros le podemos ayudar. Pero si no, busca a alguien que le pueda, a un pastor, a alguien que le pueda ayudar en eso, para ser bautizado. Yo les bendigo, iglesia, y espero que el Espíritu Santo de Dios traiga revelación y convencimiento de esta palabra.
aunque a veces pareciera que ya hemos leído lo mismo, a veces pareciera que ya hemos dicho lo mismo en otras ocasiones. Y cuando el Señor sigue insistiendo en algo es porque lo necesitamos. Es porque definitivamente necesitamos escucharlo hasta que aprendamos de eso, hasta que aprendamos de Él. Yo le bendigo. Recuerde que mañana a las 6:30 de la mañana es el devocional. Seguimos en el ayuno, los que lo están haciendo, mediodía o el ayuno de Daniel. Yo les bendigo. Yo declaro que esa palabra queda sembrada en su corazón y que el Señor hace cosas nuevas en cada uno de ustedes y que trae ese nuevo aceite, que trae esa nueva unción el Señor sobre su vida. Yo declaro que su economía cambia, que en este año es la restauración de su economía, que en este año es la restitución que perdió el año pasado y en los años anteriores. Porque no es solamente el año pasado, el enemigo, el saltón, el revoltón, la oruga, todos se han encargado de comerse la economía del pueblo de Dios. Pero yo hoy declaro sobre usted nuevos tiempos, tiempos de bendición, tiempos donde la bendición del Señor le alcanzará, como lo dice su palabra. Que el Señor traerá sobre su vida algo nuevo de parte de Él en cuanto a la economía, que vienen nuevos empleos para la iglesia de Jesucristo, que vienen grandes ascensos, que vienen nuevos negocios y nuevas oportunidades y usted va a poder decir, el Espíritu Santo de Dios está conmigo, por cuanto me ha ungido para hacer este negocio, por cuanto me ha ungido para prosperar, por cuanto me ha ungido para levantar al que estaba caído, por cuanto me ha ungido para ayudar a los demás. Porque cuando el Señor nos bendice a nosotros económicamente es para que podamos ayudar a alguien que lo necesita también, ayudar al pobre, pero también para bendecir a la iglesia, sobre todo nosotros entre hermanos. Yo bendigo también sus ofrendas, sus diezmos, sus siembras, sus semillas. Eso que le has entregado allí en tu corazón y que le has dicho, Señor, a veces pareciera que la ofrenda es poco para mi parecer, pero el Señor no se fija en eso. El Señor se fija en el corazón, en la intención que usted tiene. Para el Señor no hay ofrenda grande o pequeña, Él mira el corazón. Esa palabra que dice el que siembra abundantemente, abundantemente recibe, también lo cumple el Señor. Pero Dios mira al dador alegre, no aquel que da con dolor, no aquel que da con tristeza, no aquel que da porque le toca. Acá nadie se obliga. Eso viene a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios tiene que revelarle a usted la ofrenda y el diezmo. De eso se encarga el Señor. Nosotros solamente nos encargamos de bendecirlos. Y yo sé que el Señor los va a prosperar en el nombre de Jesús. Declaro una semana de bendición. Declaro una semana de bendición para usted y para su familia. Y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo les cubra allí en casa, les guarde el resto del día, les proteja, les guarde del mal, les libre de todo virus, aquellos que están enfermos todavía de este mal, en el nombre de Jesús, sanidad total sobre el cuerpo, para los enfermos, cualquiera que sea la situación. Si el Espíritu Santo de Dios está sobre nosotros, viene el poder del mismo y hay sanidad. Te bendigo, iglesia. Te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana. Comparta por favor este video, comparta este link, compártale a una persona que necesite traer claridad a su vida espiritual. Bendiciones.